Gracias, doctor Melchor. Vamos a continuar la sesión, ya siendo más específicos en las aplicaciones en neurología. Vamos a iniciar con la aplicación en lesiones renales. En el Hospital Central Militar tuvimos la preocupación cuando esa tecnología llegó a México de iniciarla y aplicarla porque estamos muy interesados en el aspecto de la mínima invasión. Es algo que estamos manejando y damos dándole prioridad en este momento. ¿Sí? Eso nos llevó a conocer esa técnica, pero antes de aplicarla, bueno, decidimos prepararnos bien y estudiarlo y asignar adecuadamente los casos para su manejo. Algo que ha preocupado mucho a los urólogos y nos está preocupando mucho ya en la actualidad es que sabemos que para cáncer renal el estándar sigue siendo la nefrectomía. ¿Sí? Pero cada vez estamos teniendo a hacer tratamientos menos invasivos. ¿Sí? Cada vez queremos invadir menos al paciente y lograr la curación. Esto nos ha llevado pues, a hacer nefrectomías parciales, pasar a la mínima invasión con la laparoscopía. Hay una opción como la acroablación o la radiofrecuencia, e inclusive ya tenemos protocolos de manejo de lesiones renales malignas o subvestidas de malignidad, en las cuales inclusive las dejamos en vigilancia. ¿Sí? Lo que comentaba el doctor Melchor, la base de la lesión celular que produce la crioablación es el efecto Joule-Thomson, en el cual al momento que el gas se expande al salir por un orificio pequeño, produce un enfriamiento. Como lo decía, la lesión directa se produce porque hay cristales de hielo intracelulares y asimismo hay un daño osmótico. ¿Sí? El cambio de gradientes hace que la célula muera. Y aún así, después de dar ciclos, por eso es importante los ciclos de congelamiento, calentamiento, cuando hay el calentamiento también hay lesión celular que se va a producir una lesión microvascular y una trombosis. Entonces eso es importante que lo tengan en consideración, por eso la necesidad de dar 2 ciclos, ciclo de congelamiento y calentamiento con la intención de producir el mayor daño celular y la muerte del tumor. Que nos va a dar como final una necrosis coagulativa y una cicatriz a nivel de donde se encontraba la zona lesionada. ¿Sí? Hay varios estudios, ya algo de lo que decía mucho la crioablación, aún así esto falta mucho, es el seguimiento de los pacientes. Esto es algo nuevo, algo relativamente que se aplica hace poco tiempo a nivel mundial y tenía la dificultad de que no había un estándar en los procedimientos, no había un estándar en la forma de aplicarla y no había un estándar en el seguimiento de los pacientes. ¿Sí? Esta serie del Dr. Gill de Cleveland, se fijan, él habla apenas de 56 crioablaciones en 32 pacientes. Todos manejó tumores de menores de 4 centímetros exofíticos, ¿sí? Y las indicaciones que poco a poco se han ido ya limitando son en pacientes complejos con riñón solitario, insuficientes renales, sospecha de metástasis renales, la lesión bilateral o alguna otra, yo agregaría aquí alguna otra comorbilidad. Ellos observaron en sus pacientes que la función renal se mantenía sin cambios a las 24 horas, ¿sí? Hay complicaciones, ellos aumentan la formación de un hematoma perirenal que le dieron manejo conservador y a los 3 meses ellos observaban que hay una disminución del volumen tumoral y que este factor es importante porque es algo de lo que toman para el seguimiento de estos pacientes. Aquí en las series iniciales, se fijan esta publicación en 2005, que era cuando estaba aplicándose inicialmente, las lesiones eran muy escogidas, los pacientes muy seleccionados y hablaban de tumores que oscilan entre 2 centímetros, 2.5 centímetros máximo de volumen. O sea, prácticamente lesiones incidentales. Yéndonos ya un poquito más hacia adelante, aquí tenemos un estudio publicado en 2010, donde comparan la seguridad de la lesión, de la crioablación en cirugía percutánea, como lo pueden ver aquí, ¿no? Aquí llama muchísimo la atención de este estudio, por eso lo escogí, porque vean el tamaño de las lesiones que estaban manejando, en un promedio de 4.1, pero sí van hasta lesiones de 8.3 centímetros, o sea, lesiones bastante grandes. Ellos hicieron un solo procedimiento por paciente, tuvieron éxito en 107 pacientes, 3 pacientes no pudieron manejarlos con crioablación y 9 pacientes presentaron efectos adversos. Aquí lo importante es que la mayoría de estos pacientes fueron pacientes con tumores grandes, mayor de 7 centímetros, y que el factor predominante fue que no podían lograr un control adecuado de la lesión, ni podían asegurar una necrosis por el volumen tumoral. En su seguimiento, que es corto, a 15 meses, ellos no encuentran una evidencia de recurrencia en los pacientes manejados. ¿Sí?
Este otro estudio donde compara la radiofrecuencia, también técnica de mínima invasión utilizada en manejo de tumores renales, comparando con crioterapia, en general lo que ellos concluyen es que la crioablación es más frecuentemente efectuada por la laparoscopía, esto por los urólogos, cuando se hace percutánea habitualmente lo hacen radiólogos, ¿sí? Y la radiofrecuencia es casi totalmente percutánea, ¿sí? La ventaja de la crioablación es que en sus pacientes hay menos retratamientos, hay un mejor control oncológico en comparación con radiofrecuencia y un menor riesgo de progresión metastásica en estos pacientes. ¿Qué pasa cuando compararon crioablación con nefrectomía parcial? ¿Sí? Concluyen lo siguiente, lo que todos sabemos, que la nefrectomía parcial sigue siendo el estándar de oro, ¿sí? Que la crioablación laparoscópica es una alternativa. ¿Sí? Ellos analizaron, eso es un metaanálisis donde se vieron más de 6,000 lesiones, ¿sí? Y se analizaron para la progresión local y metástasis. Vean la cantidad de procedimientos, 10,000 procedimientos, y lo que vemos aquí es que la progresión local, eso me llamó mucho la atención, fue mayor para nefrectomía parcial en comparación con crioablación. Las complicaciones fueron mayores para la cirugía abierta y concluyen que esta técnica de crioablación debe ser indicada en pacientes con morbilidad alta. Una vez más, comparando la nefrectomía parcial con crioablación, la conclusión es que debe ser para pacientes de alto riesgo. Esto ha contrapunteado mucho y ha mermado en algunas ocasiones en el aspecto científico-urológico y ha llevado a tener pláticas donde gente que apoya y gente que va en contra de la crioablación. ¿Sí? Este estudio muy reciente, publicado en enero del 2011 en el Journal, ¿sí? Donde un autor apoya la crioablación y otro la rechaza. Ustedes ven aquí que el sí es por la población de mayor edad, con más comorbilidad. Prefiere la crioablación porque no necesita hacer un clipaje del hilio renal, es técnicamente entre comillas simple y da prioridad y maximiza la función renal en ese tipo de pacientes que habitualmente la tienen comprometida. Más sin embargo, ¿qué tenemos en contra? Que no hay un seguimiento oncológico prolongado, las series van entre 2 y 3 años. ¿Sí? Un problema importante de la crioablación es que no tenemos experiencia en el seguimiento. Nadie sabía cómo iba a estar una lesión que se había sometido a criocirugía, cómo le íbamos a vigilar y cómo se iba a comportar y cómo se iba a observar en un estudio de control como una tomografía. ¿Sí? Y que si falla el tratamiento dificulta realizar un procedimiento posterior como una cirugía de rescate. Ya siendo precisos en las guías, por ejemplo, europeas, observamos que está considerado, que se considera un abordaje de mínima invasión, que disminuye la morbilidad, es una opción en pacientes de alto riesgo quirúrgico y las indicaciones son lesiones pequeñas, incidentales, corticales o exofíticas, pacientes con predisposición genética como von Hippel-Lindau y en tumores bilaterales, monorrenos o lo que comenté previamente, pacientes con edad avanzada, contraindicándose en pacientes infectados sépticos o con trastornos de la coagulación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo elegimos a los pacientes? Aquí somos muy estrictos al momento de seleccionarlos, con la intención de tener el mayor éxito posible. ¿Sí? Tomamos lesiones menores de 4 centímetros, exofíticas, que no aborquen el hilio. Habitualmente son pacientes mayores, aunque no necesariamente, que tengan comorbilidades agregadas, pacientes monorrenos o trasplantados, con enfermedades genéticas, y en algunos pacientes jóvenes sigue siendo preferible hacer un procedimiento más radical por la expectativa que tienen de vida. Hay que advertir al paciente, esto es muy importante, ¿sí? Que va a necesitar un seguimiento probablemente más frecuente de lo que sería habitual para otro paciente con patología renal que no se maneja con crioablación, ¿sí? Y que inclusive después de que sea operado y manejado, el tratamiento puede fallar y puede necesitar un tratamiento posterior quirúrgico. Nosotros hacemos un abordaje de los pacientes, laparoscópico habitualmente, transperitoneal, esto porque nos facilita, nos da mayor área de trabajo, ¿sí? Y nosotros no lo hemos hecho, aunque está diciendo que el abordaje retroperitoneal puede ser en tumores de polo superior. Siempre estamos prefiriendo el abordaje transperitoneal. ¿Okay? Esta es la posición en la que colocamos al paciente, como una nefrectomía tradicional, ya sea abierta laparoscópica. ¿Okay? Y colocamos 3 puertos para manejarlos con la hacemos por vía laparoscópica. Ustedes pueden notar un puerto umbilical de 10 milímetros, este puede ser de 5, eso es a elección del cirujano, ¿sí?
Un segundo puerto de 2 puertos de 5 milímetros, ¿sí? Un umbilical cefálico y uno discretamente arriba de la cresta ilíaca antero superior a 2 centímetros de ella. Esto puede modificarse de acuerdo al hábito del paciente, obviamente. ¿Sí? Trabajamos, como ustedes pueden ver, con el lente, colocando el ombligo, y depende del paciente, del cirujano si es derecho o zurdo. En mi caso soy derecho, bueno, con un aparato de sección del lado derecho y me ayudo con la mano izquierda en el otro puerto. Habitual, como cualquier nefrectomía, el cirujano de frente al paciente, con 1 o 2 ayudantes, la enfermera y el camarógrafo a un lado del cirujano. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? Localizamos el tumor. Para aquí es muy importante, y es algo con lo que afortunadamente contamos nosotros, es con un ultrasonido laparoscópico. Yo creo que es una herramienta que es fundamental, necesaria para hacer bien el procedimiento en la actualidad por mínima invasión. ¿Sí? Habitualmente siempre biopsiamos la lesión una vez que la abordamos. Aquí voy a una pistola de biopsia, con la cual estamos tomando una biopsia precutánea de la lesión antes de hacer el procedimiento de craablación. Y siempre una vez que estamos ya haciendo el procedimiento, tratamos de exceder, guiados por ultrasonido, dar 1 centímetro de margen donde se limita el tumor hacia donde se forma la bola de hielo, y es importante valorar el número de criosondas con la intención de abordar completamente la lesión. Sí, ahora con las nuevas criosondas de última generación ya tienen la posibilidad de inclusive que el cirujano manipule y aumente o disminuya el volumen de la bola de hielo, que es una de las ventajas de las nuevas generaciones de equipos de crioablación. Aquí esta foto es para ejemplificar nuestro equipo, es un ultrasonido laparoscópico que nos es invaluable para este tipo de procedimientos, para la locación tumoral y el seguimiento de la crioablación transoperatoria. Esta es la forma en la que ya estamos haciendo una crioablación. Ustedes observen las criosondas colocadas, cómo se están congelando. Okay. En este video, si lo puedes correr, por favor. Okay. Es el momento en que estoy colocando ahí la sonda, que es percutánea. Estoy introduciendo la sonda de forma percutánea y al mismo tiempo, por vía laparoscópica, estoy observando la entrada de la criosonda a la lesión. Okay. Siempre damos 2 ciclos de tratamiento. Un doble ciclo de congelamiento es congelamiento. Habitualmente el primer calentamiento es activo y el segundo ya lo dejamos pasivo. Eso tratando de lograr la máxima lesión tumoral. Es el equipo con el cual hacemos la crioablación, y aquí en esta pantalla lo que ustedes van monitorizando con ayuda de otro ayudante, ¿sí? Son los ciclos de congelamiento y calentamiento del tumor. Que habitualmente damos ciclos de 10 minutos de calentamiento. Una vez que se retiran las criosondas, dependiendo del paciente, pero como casi siempre son pacientes de alto riesgo con comorbilidades, aplicamos siempre geles hemostáticos y antes de febrino, donde entran las criosondas. Y les damos al paciente un reposo relativo de 2 semanas. En general los regresamos a las 24 horas. Aquí en los casos clínicos, estos son algunos casos que seleccioné para presentárselos, son algunos pacientes que ya hemos manejado. ¿Sí? Es un paciente de 74 años de edad, que él tenía la característica de tener un tumor renal y ser antecedente de ser alcohólico con una hepatopatía ya avanzada, lo cual nos complicaba mucho el abordaje tradicional del paciente. Fue por el cual lo decidimos manejar con crioablación. Aquí están viendo el abordaje del riñón, estamos disecando, bajando el peritoneo para poder ingresar al riñoncito, y esto vemos cómo está entrando ya la criosonda. Ese es el ultrasonido, vean cómo está dirigiendo, dando la criosonda, y aquí es como yo me oriento para colocar la criosonda dentro del tumor, y vean, esta imagen es invaluable, o sea, esto les ayuda, les facilita enormemente el procedimiento, ver cómo ustedes en tiempo real, cómo entra la sonda en el tumor, ¿sí? Aquí la estoy dirigiendo, el ultrasonido tiene la facilidad de que puede cambiar de posición, hacer cortes longitudinales o axiales, y ven cómo entra la criosonda dentro de la lesión renal. ¿Sí? Está entrando el segundo equipo, y aquí ya iniciamos la congelación. Esta imagen es importantísima, es como ustedes van a ir siguiendo, ¿sí?, el avance de la crioablación. La bola de hielo la ven como una zona hipoecogénica, y es lo que les permite a ustedes darles los márgenes adecuados de cuando menos de 1 centímetro del volumen del tumoral. Una vez que
se congela, hace el doble ciclo de congelamiento, aplicamos aquí un sellante de fibrina porque era hepatópata el paciente, ¿sí? Como queda colocado el sellante, y bueno, un drenaje cerrado cualquiera para vigilar al paciente por el riesgo de sangrado al ser hepatópata. Ese es un caso clínico de una paciente, compañera nuestra, médico, para hacer más difícil el caso. Ella se empezó a estudiar por una hepatopatía, tenía un problema hepático, e incidentalmente le encuentran aquí una lesión de 2 centímetros superior izquierdo, que desde que se observa en la tomografía se ve ya en la fase arterial que ustedes ven, con características de malignidad. Caso complejo, imagínense lo demandante de la paciente, nuestra compañera, internista, sabe lo que tiene, en fin, un caso difícil. Este paciente se manejó con coagulación, un tumor de 2 centímetros, como aquí les menciono, esta lesión. ¿Sí? Este es un corte axial del tumor. Ya no avanzó el... Ok. Y aquí esta imagen las quiero presentar porque es importante. Es lo difícil del seguimiento en ocasiones. Ven ustedes cómo la lesión, ya a los 18 meses del seguimiento de esta paciente, cambió. ¿Sí? Aquí un factor importantísimo para saber si hubo éxito o no en la coagulación es la disminución del volumen en comparación con la lesión previa. Y está escrito que en las lesiones tumorales, el reporte patológico fue un cáncer renal de células claras, Fuhrmann 3, ¿sí? Está escrito que debe de no existir, o sea, no debe de haber un halo, ¿sí? Al que rodee esa lesión y que nos haga suponer que puede haber una reactivación del crecimiento tumoral. Pero el factor más importante es la disminución del volumen de la lesión. Vean cómo cambia el aspecto de la lesión una vez que ya fue manejada con la coagulación en esta fase venosa. ¿Sí? Este otro caso, quiero presentárselos porque es un caso especial. Como todos los casos que les he comentado, he estado hablando sobre cáncer renal, pero esta paciente no tenía un tumor maligno. Esta paciente llegó con un angiomielipoma. ¿Sí? Esta paciente inicialmente en 2007, un día que yo andaba paseando sin hacer nada en urgencias, llegó la paciente casi muriéndose por un síndrome de Wunderlich, una lesión, un angiomielipoma izquierdo. Se debe acordar al doctor Torres, porque por ahí la foto que ustedes vieron, donde tenemos las manitas llenas de sangre, es ella. ¿Sí? Y chocada, la abrimos, le quitamos el riñón izquierdo y afortunadamente salvó la vida. Una paciente muy joven, de 33 años de edad. Pero, para nuestra mala fortuna, vean cómo estaba el riñón derecho. ¿Sí? Una lesión, otra lesión y una lesión parailiar. Un caso muy complejo, una paciente monorrena, joven, activa, maestra de aeróbics y con alto riesgo de sangrado porque esta lesión parailiar era de más de 5 centímetros. Esta paciente decidimos manejarla justamente con coagulación mixto combinado con una nefrectomía parcial con la intención de preservar al máximo la función renal de la paciente y que pudiese hacer su vida, normal, ¿no? Entonces, en ella hicimos un abordaje abierto, la abrimos y esto es para mostrarles que no está peleado, ni estamos peleados con la cirugía abierta, hay que hacerla como está indicado. ¿Sí? Aquí van a ver el video no estamos abordando el tumor. Aquí está haciendo la nefrectomía parcial del tumor que estaba parailiar. Estamos resecando la lesión, haciendo la reparación renal. Agregamos un hemostático. Y posteriormente las lesiones periféricas les hicimos creoblación directa, observando y controlando la formación de la bola de hielo, tratando de preservarle al máximo ese riñón tan valioso que tenía la paciente. La tercera lesión. Ese es el aspecto final de cómo quedó el riñoncito. Afortunadamente esta
paciente. ¿Sí? A los 2 años ya de seguimiento, este es su último estudio, que es de noviembre del año pasado. Esta es su unidad renal, sin evidencia de una recurrencia del angiomielipoma, y lo más importante, con una creatinina de 0.9 miligramos por decilitro, una función renal normal. Ya sigue dando sus clases de aeróbics la paciente. Hay complicaciones, como en cualquier otra, las hemos tenido. La última fue un paciente muy delicado, un monorreno, que le hemos hecho una nefrectomía radical hace 5 años. Hace 2 le hicimos una cirugía parcial y tuvo una nueva recurrencia del polo superior del riñón izquierdo, el cual en el posoperatorio tuvo un sangrado tubo digestivo. Sangró el paciente, falleció inclusive por el sangrado tubo digestivo y bueno, es a consecuencia de la crioablación también. Pero puede haber complicaciones como en cualquier otro procedimiento quirúrgico, ¿sí? Que pueden ir desde la laceración renal, una hemorragia después de retirar las sondas, si el lado derecho la laceración hepática, una lesión de páncreas, estenosis, si acercamos mucho las creaciones al urétero, a la unión ureteropiélica, y hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes habitualmente tienen procedimientos previos y hay que tener muchísimo cuidado de exponer adecuadamente la lesión para evitar una lesión intestinal que se puede acarrear secundaria a una lesión, y nunca va a estar de más todas las seguridades que puedan tomar, todas las precauciones para evitar una complicación y no estar así como pintura de Edvard Munch, ¿no? Con el grito y la angustia de tener una complicación posterior a una cirugía. Hay 4 aspectos fundamentales en el seguimiento de estos pacientes que ustedes deben de considerar cuando hagan la crioablación. 1, deben observar que hay una disminución del volumen tumoral, de la lesión que ustedes manejaron. ¿Okay? Observar también y verificar que en su tomografía no hay un reforzamiento o un halo, como les comenté, alrededor de la cicatriz que queda después de que está el paciente manejado. Buscar intencionadamente, identificarlos, si hay ganglios, en este caso retroperitoneales, y si hay duda, no tengan el más mínimo empacho en hacer una biopsia, si tienen duda después de haber analizado los otros 3 factores, ¿no? Mientras más le da al paciente, es lo mejor, y obviamente una vez que al paciente ustedes le comentaban y le dijeron, bueno, pues que puede ocurrir esto, ¿no? Que pueden necesitar manejos posteriores o cirugías posteriores. ¿Sí? Las conclusiones es que la nefrectomía sigue siendo el estándar de oro para el manejo del cáncer renal. La crioablación es una alternativa que probablemente llegó para quedarse en pacientes seleccionados con criterios muy estrictos. ¿Sí? Hay que seguir siempre las indicaciones muy precisas para no tener complicaciones después del manejo de los pacientes. Y lo más importante, que hay que valorar que la vigilancia de estos pacientes y el seguimiento debe de ser mayor a lo habitual en un paciente con sospecha de un cáncer renal. Muchas gracias.